Los formularios. Los formularios son usados para que el usuario ingrese datos. Estos datos son enviados a un documento que se encuentra en un servidor para que los procese. Por ejemplo, a un servidor web, a un servidor de email, etc. Permiten a los autores de la página web poner elementos interactivos en sus páginas, por ejemplo, para recibir mensajes de sus lectores, de forma similar a las cartas de respuestas que se encuentran en algunas revistas. Un lector escribe la información rellenando campos o haciendo clic sobre botones, y luego presiona un botón de envío para enviarla a una dirección URL, que se suele dirigir a una dirección de correo electrónico o a un script dinámico web, como PHP, apps o CGI. El URL. El URL significa Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recursos. Le permite al navegador encontrar una dirección o sitio en Internet. El URL combina el nombre del navegador que proporciona la información del directorio, donde se encuentra el nombre del fichero y el protocolo de sistema a usar para recuperar los datos. La etiqueta form. La etiqueta form se utiliza para definir un formulario. Permite reunir varios elementos de formularios, como botones y casillas, y que debe poseer los diferentes atributos. Method. Indica cómo se enviarán las respuestas POTS en el valor que envían los datos al agente de procesamiento, almacenándolos en el cuerpo del formulario, en tanto que GET envía los datos agregándolos a la dirección URL y separándolos de la dirección con un signo de interrogación para aprender más sobre los métodos POTS y GETs. También contamos con el atributo method, que nos define el método por el cual se enviará los datos del usuario al servidor. Action. Indica la dirección a la que se enviará la información, un script GCI o dirección de correo electrónico. El atributo action es obligatorio y nos indica el documento que procesará datos del formulario enviado. La etiqueta input nos define el registro donde el usuario puede ingresar los datos. Los usuarios interaccionan con los formularios a través de los formatos llamados controles. Tipos de controles. Casillas de verificación. Checkboxer. Las casillas de elección pueden adoptar uno de dos estados: checked seleccionando o un checked seleccionando. Cuando la casilla es seleccionada, el par nombre-valor. Radiobotones. Radio buttons es un botón que permite al usuario elegir entre varias opciones. Cada uno de estos botones debe tener un atributo name. El par nombre-valor del botón radio seleccionado se enviará al aplicar el atributo checked para uno de estos botones. Definirá como seleccionado de forma predefinida. Entrada del texto, text input, image. Un botón de envío personalizado que aparece cuando se ubica una imagen en la ubicación definida del atributo src. Password. Una casilla de texto donde las características escritas aparecen como asteriscos para cambiar el texto de entrada. Selección de ficheros. Field Select.
Un campo que permite al usuario especificar una ruta de archivo que lleva al archivo que se enviará con formulario. Los tipos de archivo que pueden ser enviados deben especificarse utilizando el atributo accept de la etiqueta form. Controles ocultos, hidden control. Este campo es el navegador no muestra. Es para definir una configuración única que se enviará con nombre par valor image. Un botón de envío personalizado que aparecerá cuando se ubica una imagen en la ubicación definida del atributo src. Password. Una casilla de texto donde los caracteres escritos aparecen como asteriscos para confirmar el texto de entrada. Atributo type. Especifica el tipo de control a crear. Etiqueta textarea. La etiqueta textarea se usa para definir un cuadro de texto más grande que la línea simple propuesta por la etiqueta input. Esta etiqueta tiene los siguientes atributos. Calls representa el número de caracteres que puede contener una línea. Rows representa el número de líneas. Name representa el nombre asociado con el cuadro de texto que permite su identificación con el par nombre-valor. Read-only impide que el usuario modifique el texto predeterminado en el campo. Value impide que el usuario modifique el texto predeterminado en el campo. Representa el valor predeterminado que se enviará al script si el usuario no ha escrito nada del cuadro de texto. Etiqueta select. La etiqueta select sirve para crear una lista desplegable de elementos especificados por las etiquetas option dentro de ella. Los atributos de esta etiqueta son: name representa el nombre asociado con la casilla de texto que permite su identificación en el par nombre-valor. Disabled crea una lista desactivada que aparece atenuada. Size representa el número de líneas de la lista. Este valor puede ser más grande que el número de elementos reales de la lista. Múltiple permite al usuario seleccionar varios campos de la lista. Atributos de las etiquetas form y tipos de entrada. Etiqueta form. El atributo method puede tener un valor post o head. El atributo action tiene como resultado la dirección mostrada. El atributo en step especifica el tipo de código. Etiqueta input con atributo type puede tener un valor subnet que realiza la acción de la etiqueta form. Un valor text, que es la línea de texto cuya longitud se especifica con el atributo 6. Reset, línea simple de texto cuya longitud especifica el atributo 6. Radio, botón de radio. Checkbox, casilla de elección.